Bueno, muy buenas tardes. Queremos darles hoy día la bienvenida a la charla Impulsa tu futuro, búsqueda activa de empleo. Hoy en el marco de PostUDP, Encuentro de Alternativas Profesionales que busca impulsar las trayectorias profesionales de estudiantes y titulados, es que hemos situado esta actividad que nos ofrece la organizada, ¿no es cierto?, desde previsionarios de AFP, pero también de la empresa Open Green, ¿no es cierto? Y hoy contamos con la excelente presencia de Valentina Bamondes, nuestra consultora, quien va a impartir este taller, esta charla, la verdad. Y lo importante acá es que ustedes puedan tomar nota de las cosas que les interesen y puedan ir dejando sus preguntas en el chat o hacerlas al finalizar, ¿ya? Y cualquier cosa también, bueno, si hay problemas de sonido, lo que necesiten, pueden avisar por el chat. Y dejar los invitados también a la agenda de actividades que tiene PostUDP durante esta semana. Todavía quedan algunas charlas hoy en la tarde y, por supuesto, mañana también, así es que no se olviden de consultar el programa. Les vamos a dejar también una encuesta de evaluación para que nos cuenten qué les ha parecido esta actividad. Bueno, vale, te dejamos a ti para que comencemos con esta charla. Muchas gracias, María Teresa. No sé si me escuchan bien, si se ve bien primero. Sí, ya, perfecto. Bueno, me presento, yo soy Valentina Bamonde, voy a estarlos acompañando alrededor de 70 minutos en esta charla, ¿ya? Que es de búsqueda activa de empleo. Y bueno, a lo largo de este módulo vamos a hablar de habilidades importantes a la hora de buscar empleo, pero vamos a partir desde un poco antes de esta búsqueda, de este envío de currículum o de la entrevista laboral. Vamos a partir de la importancia de crear una marca personal, de nuestras redes de contacto, ¿cierto? Pero también vamos a ver ciertas cosas como más prácticas, por ejemplo, a la hora de redactar nuestro currículum. ¿Qué cosas hoy nos sirven y que quizás ya ciertas herramientas que hace 10 años evolucionaron sobre todo con el uso de la inteligencia artificial y que vamos a ver harto el tema de los filtros ATS? Bueno, y sin más preámbulo, partimos, ¿cierto?, con la inserción laboral, que es este proceso de búsqueda de trabajo, de cómo nos incorporamos a las actividades laborales, y en el fondo es este proceso para quienes buscamos desarrollarnos profesionalmente. Em, Puede ser de distintos tipos, ya aquí hablamos no solo de tratar de conseguir un empleo, sino también de un trabajo que realmente se ajuste tanto a nuestras habilidades, nuestros intereses, nuestras aspiraciones a futuro. Y bueno, y para eso existen diferentes estrategias que vamos a ver ahora. Pero para eso también es importante considerar cuatro aspectos claves. Uno es la coherencia, ¿cierto? Que en el fondo el trabajo que yo busco y que encuentre se alinee con mis valores, con mis objetivos profesionales. La oportunidad también. No solo buscamos cuando estamos cesantes, muchas veces también se busca, ¿cierto? Para nuevos cargos, nuevas responsabilidades. Quiero darle un giro laboral a lo que ya estoy haciendo, como el desarrollo, ¿cierto? Que es este crecimiento profesional sostenido y que en el fondo busca estos ascensos, y el impacto también. Son cosas que se toman en consideración cuando uno busca trabajo. Y aquí vamos a ver un poco cómo funciona el proceso de selección. No es como que un día una empresa decida y esto se dé muy rápido. Y si ustedes ya están en este proceso, se van a dar cuenta que en general los procesos se demoran mucho más de lo que uno realmente quisiera, ¿ya? Y esto, bueno, es quizás un tema entre la cultura corporativa de cada institución. Muchas veces son perfiles muy específicos que se buscan, pero también es porque son varias etapas, ¿ya? No es que, como les decía, un día una empresa decida contratar a alguien y el día siguiente publique, por ejemplo, y en una semana ya haya revisado todos los currículum y 2 días más estoy llamando a entrevista. En general, los procesos lamentablemente no suelen ser tan ágiles. Y bueno, y este proceso de selección, como su nombre lo indica, es para elegir el candidato y seleccionar el candidato más adecuado para una vacante, ¿no?
es súper importante que ustedes entiendan que los reclutadores no buscamos a alguien perfecto, ¿ya? Sino a una persona que se ajuste mejor al cargo. Y este ajuste al mejor al cargo tiene que ver con habilidades técnicas, tiene que ver con habilidades mucho más blandas, pero también tiene que ver muchas veces, sobre todo cuando hay cargos que se requiere el trabajo en equipo, hasta como de cierta forma la compatibilidad de personalidades en los equipos. Em, y bueno, y en esta línea del tiempo del proceso de selección partimos con un análisis de necesidades del personal. Muchas veces no es que todas las empresas tengan esto como claramente estructurado, pero sí es lo que a veces se hace como de forma un poco más camuflada, pero ¿qué es lo que se hace? Entonces, tenemos un análisis de necesidades de personal, donde aquí la empresa define, necesito cubrir esta vacante, ¿ya? Y el perfil que busca. Entonces, necesito de tal área una persona más. Y esto puede ser por diversos motivos. Puede ser que va a ampliar un área, puede ser que está vendiendo más, puede ser que quiere ofrecer un nuevo producto o servicio, ¿cierto? Entonces, pero se define que se necesita cubrir una vacante. Luego viene la descripción del cargo. Aquí se especifica el nombre del puesto, ¿cierto? Sus funciones, bajo qué área va a depender, ¿ya? Lo vamos a poner bajo esta jefatura, lo vamos a mover, en qué parte del organigrama de la organización va a estar, cuáles son las responsabilidades que va a tener esta nueva vacante, cuáles son los requisitos formales, ya estudios, idioma, manejo de software, si tiene que tener alguna certificación, algún diplomado, algún conocimiento específico, como también las competencias necesarias, que haya liderado equipo, que tenga habilidades en venta, que quizás venda productos intangibles, o quizás necesite una persona mucho más analítica, una persona que sepa trabajar sola, o muchas veces pueden ser como manejo de idiomas. Entonces ahí es una variedad de lo que yo necesito. Luego viene la captación y el reclutamiento. Y aquí se hace una convocatoria de candidatos. Aquí es ya lo que en el fondo nosotros vemos muchas veces publicado en los portales de trabajo, pero también las empresas o las organizaciones pueden hacer un reclutamiento interno, o sea, ver, por ejemplo, si movemos a alguien de área, si ascendemos a alguien, o fuera de ella, que es el más conocido, ¿cierto? Que es un reclutamiento externo. Luego se pasa a una preselección de los candidatos. Aquí analizamos los diferentes currículum y antecedentes. Y aquí se elige quienes cumplen el requisito mínimo, ¿ya? Entonces, en el fondo, recibimos estos currículum y vemos quiénes cumplen y quiénes no. Y aquí vamos a dedicarnos mucho más tiempo a hablar sobre el currículum como tal y cuáles son los formatos más aceptados al día de hoy y que pueden pasar este primer filtro, ¿ya? Luego pasamos una evaluación de los candidatos y aquí ya nos ponemos, ¿cierto? Más creativos en cómo se quiere evaluar a los candidatos. En lo más conocido son las entrevistas individuales, ¿cierto? Que generalmente son realizadas, sobre todo las primeras, por algún psicólogo laboral, el área de recursos humanos, y a medida que el candidato avanza en el proceso, ya es generalmente con jefaturas más directas. Pero también se pueden dar entrevistas grupales. Llama a todos los candidatos que cumplen el perfil y puede hacer algún tipo de dinámica para conocerlos, para saber cómo se enfrentan a los grupos, para saber ciertas habilidades que necesito que tenga ese candidato, como también probablemente han escuchado de los juegos de roles, que yo le puedo dar una situación que puede ser, por ejemplo, cliente-vendedor o algo así, a una situación en puntual a los candidatos para ver cómo se desenvuelven en una situación que fácilmente podría ser un día de trabajo. Y bueno, ahí hay muchas formas de evaluar la verdad. Yo sé que nos quedamos harto como con las entrevistas individuales, que hoy vamos a darle mucho más focos a eso, pensando que son las entrevistas que van un poco más avanzado en el proceso de selección y que a veces donde más cuesta el cómo respondo a esto, ¿cierto? El cómo respondo, cuéntame de ti, cómo respondo a habilidades. Entonces nos vamos a enfocar mucho más en eso.
Y luego ya, si todo eso sale bien, ¿cierto? Hacemos el ingreso a la organización, donde ahí eh, generalmente tengo que llevar mi documentación para formalizar el ingreso y luego ya viene la inducción, ¿cierto? La parte de la capacitación, donde me enseñan a grandes rasgos como las labores, quién va a ser mi jefatura directa y todo eso que se hace al ingreso de una nueva organización. Pero como les decía, antes de que pasemos al currículum, a la entrevista, al uso de la IA hoy en los procesos de selección, hay algo que parte mucho antes de mi primer currículum y que tiene que ver con mi marca personal, ¿ya? Que en el fondo es una combinación de mis habilidades, de mi experiencia y de mi personalidad que me hacen a mí hoy ser la profesional que soy. Entonces no es solo como yo me presento al mundo, ¿cierto? Mucho más allá del título, sino como las demás personas me perciben. Y esto puede, esta en el fondo como que esta marca no nace desde que yo salgo, me titulo y empieza mi marca personal. Generalmente esta marca personal incluso se viene desarrollando desde la universidad. Si ustedes le empiezan a preguntar a sus grupos de estudio, ¿cierto? Ellos ya van a tener una noción de ustedes y que quizás esa noción sea la que después se les quede de ustedes cuando ya egresen y sean profesionales. Todos tenemos, ¿cierto? Quizás algún compañero que sobresale mucho en ciertas habilidades, trabajo en equipo, es un líder natural, pero quizás también tienes compañeros que tienen habilidades mucho más analíticas. Siempre hay gente que recordamos. Entonces, el impacto de esta marca personal, quizás de la forma más tangible que yo la puedo ver, puede ser, por ejemplo, a través de lo que yo muestro o no muestro en mis redes sociales, en LinkedIn, y esto tiene un impacto en la contratación. Generalmente los reclutadores sí revisan y investigan los perfiles de redes sociales de los posibles candidatos antes de tomar una decisión, ¿ya? En el fondo, sí, para bien o para mal, se crea una percepción mía como profesional en base a lo que yo, por ejemplo, puedo publicar en mis redes sociales, sobre todo si yo tengo las redes sociales de manera mucho más abierta, ¿cierto? Y que cualquier persona pueda llegar y revisar lo que yo escribo. Entonces, algunos tips para desarrollar esta marca personal y que tiene que ver tanto con habilidades técnicas como blandas, es primero reconocer y reflexionar ciertas cosas. ¿Por qué esto es importante? Porque son las preguntas que yo tengo un poco que llevarlas pensadas a la entrevista de trabajo. Entonces, una de las cosas que yo tengo que tener clara es cómo la forma en la que yo voy a destacar sobre los otros candidatos. Y eso es pensar sobre cuáles son mis habilidades y mis experiencias más destacadas. Generalmente los reclutadores no te van a preguntar como nómbrame o hazme una lista, ¿cierto?, de tus mejores cualidades como trabajador, pero sí les pueden hacer ciertas preguntas que van a llevar en el fondo a eso. Son preguntas quizás mucho más enfocadas en el contexto, como mencióname alguna experiencia donde se haya presentado un problema y cómo lo resolviste. ¿Qué fue lo más difícil que sacaste de esa situación? ¿Qué fue lo que se te dio más fácil de esa situación? Entonces, de esta forma, a pesar de que no hagas una lista de tus habilidades, ¿cierto? Sí ellos pueden sacar cuáles son ciertas fortalezas en esta situación. Entonces, esto, a pesar de que tiene que hablar con marca personal, también se lleva mucho a cómo yo me voy a enfrentar a la entrevista. Si yo no conozco cuáles son mis habilidades, cuáles son mis defectos, qué actividades hago mejor, en qué destaco, ¿cierto? Es difícil que si yo no hago estas preguntas antes, yo pueda llegar a una entrevista de trabajo seguro de en qué destaco. Entonces, la primera pregunta, ¿cierto? ¿Qué hago yo mejor que los demás? ¿Qué habilidades a ustedes lo hacen hacer el profesional que son? Y aquí pueden hablar tanto de sus habilidades técnicas, ¿cierto? Soy buena investigando, manejo de software, manejo de idiomas, como también ciertas habilidades blandas las que ustedes destaquen. Entonces, preguntas que se pueden hacer: ¿qué hacen mejor que otros? ¿Cuáles actividades, en qué actividades destacan? ¿Qué habilidades técnicas tienen? ¿Cuáles son sus talentos? En general, ¿qué tipo de problemas ustedes pueden resolver con facilidad? ¿Ya? Y para eso, siempre es bueno pedir comentarios honestos a personas que nos conocen bien, porque generalmente
nuestra propia percepción es bien autocrítica. Nosotros cuando hacemos este ejercicio, yo creo que muchos de ustedes se van a enfrentar en empezar a responder estas preguntas y se van a encontrar como no destaco en nada, no sé cuáles son mis habilidades, entonces pedir comentarios honestos a personas que lo conocen bien, familias, compañeros, no sé, compañeros de la universidad con los que hicieron trabajo, compañeros quizás que en algún momento compartieron trabajos, les va a ayudar a tener una percepción quizás mucho más objetiva, pero también comparar su percepción de ellos con su propia percepción. A veces pasa que como que nos encaprichamos un poco con ciertas, no sé, habilidades que nos dicen ya, estas son mis habilidades, ¿cierto? Y yo voy a tomar este rumbo profesional y resulta que las otras personas nos pueden hacer ver habilidades que en nuestro momento de reflexión nunca se nos pasó por la cabeza. Entonces, para eso también es importante como tomar en consideración lo que las otras personas puedan ser de ti. No estoy diciendo que lo que digan las demás personas defina, ¿cierto?, mi desarrollo profesional, no. Pero sí creo que es importante a veces abrirse a lo que las otras personas ven en uno y qué habilidades en el fondo quizás ellas ven que yo no veo en mí. Em, Definir ciertos valores y objetivos profesionales, después de identificar cierto en lo que yo soy bueno, en qué destaco, es súper importante esto, porque en el fondo nos van a ayudar a tomar las decisiones y nos van a elegir quizás, ayudar a elegir el tipo de entorno laboral al que yo quiero, en el que yo quiero estar. Y además, ponernos objetivos profesionales nos permite fijar metas como de corto, mediano plazo, pero también definir qué roles queremos asumir y qué habilidades yo necesito desarrollar para alcanzarlo. Sobre todo quizás si yo estoy en los últimos semestres de la carrera o soy una recién egresada, ¿cierto? Entonces, preguntas que se pueden hacer. ¿Qué es importante para mí en un trabajo? Estoy buscando quizás una pequeña empresa donde a lo mejor no va a estar tan claramente definido, porque a lo mejor yo todavía no sé realmente cómo es lo que quiero hacer, pero que me permita aprender de todo. Quizás me gustaría trabajar en una empresa más grande, más consolidada, donde quizás siempre estén innovando, quizás me gustaría trabajar en alguna fundación, algo que para mí tenga sentido y que tenga impacto social. Entonces, pregúntense qué es lo importante para ustedes en el trabajo, qué empresa o proyecto a ustedes los inspira. Y acá es súper importante decir, bueno, uno siempre tiene como una lista de empresas que le gustaría trabajar, ¿cierto? Empezar a seguirlas en las redes sociales, ver en qué proyectos están, eso es importante para un poco también ir viendo qué tipo de perfil de profesionales son los que ellos buscan. Pregúntense, ¿dónde me veo en 5 años? ¿Qué tipo de roles o responsabilidades a ustedes les gustaría asumir? Y sobre todo, bueno, si yo de aquí a 5 años me veo así, ¿qué habilidades yo necesito desarrollar hoy para poder llegar a ese cargo? Por eso es importante tener claro estos objetivos en el fondo y no ir en este camino un poco a ciega, lo que no quiere decir que en el camino yo me pueda arrepentir, quizás entré a esa área o esa empresa que soñaba, ¿cierto? No me gustó, me di cuenta que yo no sirvo eso, siempre uno se puede volver a encaminar, pero sí es importante empezar a pensar esas cosas, ¿ya? Em, y bueno, ¿cómo? Ay, se me fue para atrás. Ay. Entonces, una de las cosas que yo mencioné cuando iniciamos el tema de la marca personal era que en general los reclutadores en Chile revisan lo que uno escribe en las redes sociales y esto tiene que ver con nuestra presencia en línea, ¿cierto? Ya todos estamos claros que nosotros no solo somos lo que somos en el día a día como personas, sino también lo que dejamos esta huella digital en todo lo que hacemos. Y ya hemos visto, yo creo que varios casos de funa, ¿cierto? Donde nuestra presencia digital o, por ejemplo, un trabajador subió tal, tuvo tal actitud con un cliente, ¿cierto? Se viralizó y la empresa tuvo que salir a dar un comunicado, ¿cierto? Eso es algo que ya hemos visto. Entonces,
Ante esa situación, obviamente cada vez más los reclutadores ponen ojo en acerca del comportamiento de sus empleados en el mundo digital, porque de cierta forma, directa o indirectamente, pueden afectar la reputación corporativa de una empresa, de un individuo. Entonces, esta presencia digital no solo nos dice a nosotros cómo nosotros nos percibimos, sino también cómo los demás nos pueden percibir, y esto ya pasa a lo personal, ¿cierto? Ya nos abarca hasta de cierta forma nuestra versión profesional. Y obviamente lo que nosotros dejamos, esta huella digital, está compuesta por dos cosas. La primera es el contenido que nosotros mismos generamos, las publicaciones, a qué le damos like, las fotos que subimos, los videos, ¿cierto? Pero también el contenido que las demás personas publican de nosotros, dónde yo estoy etiquetada, qué fotos suben de mí, ¿cierto? Y obviamente ambas cosas, tanto lo que yo publico como los que los demás publican de mí, impactan en mi reputación y mi credibilidad. Entonces, lo que yo siempre aconsejo, no es que en el fondo desaparezcamos del mundo digital, como que, no sé, creo que en este entorno es muy difícil además, pero sí evitar cualquier tipo de publicación que pueda perjudicar su reputación profesional, mantener sus redes sociales actualizadas, sobre todo LinkedIn, vamos a hablar de LinkedIn más adelante, y compartir contenido relevante de la industria, por ejemplo en LinkedIn, que es una red social de trabajo. ¿Ya? Ciertas formas que tenemos de optimizar, lo primero, y que quizás muy pocas veces uno hace, hagan una búsqueda rápida de su nombre en Google y vean qué les aparece de ustedes. Piensen que esto es lo primero que cualquier persona puede leer de ustedes, y esto son datos abiertos, entonces en el fondo probablemente quizás puede salir su LinkedIn, quizás puede ser alguna nota de prensa, uno nunca sabe, algún archivo de algo. ¿Qué sale de ustedes si se busca? ¿Ya? Luego tenemos LinkedIn, que como yo les digo, es una red social profesional, ¿ya? A pesar de que yo puedo subir fotos, puedo escribir, ¿cierto? LinkedIn está pensado como una herramienta de trabajo. Entonces, obviamente, el contenido que yo voy a subir, las fotos que voy a subir va a ser muy diferente, y el mismo LinkedIn incorpora una herramienta que mide la fuerza de mi perfil. Entonces yo puedo usar esta herramienta que es gratuita para ver qué también, por ejemplo, o qué áreas yo necesito completar de mi perfil, como qué tan bien completo o no está mi perfil. Y también tenemos JobScan, ya que también es una herramienta gratuita que lo que analiza es las vacantes que yo quiero postular. Entonces coloco la vacante y coloco mi perfil de LinkedIn, y en el fondo me da como una especie de comparación. ¿Qué tanto calza mi perfil, ¿cierto? Según esta comparación. Y la última tenemos Google Alerts, donde, como yo les decía, generalmente uno no busca su nombre en Google, uno no está atento al contenido o a las publicaciones que se generan de uno. Entonces, esto lo que me permite es configurar como una campana de alerta, donde cada vez que alguien me nombre, me llega un correo avisándome que hay una nueva publicación, ¿cierto? Una nueva mención de mi nombre en la web. Entonces, de esta manera yo puedo hacer seguimiento de quién me menciona en un sitio web, en un blog, en un artículo, y en el fondo me evito este trabajo quizás de estar buscando por mí misma, y simplemente dejo activada esta alerta. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Pueden dejarlo en el chat si quieren. Igual yo generalmente al final damos un espacio para las preguntas, pero parece que no veo ninguna pregunta. Las redes de contacto, ¿cierto? O el networking, que es tan conocido y que el último tiempo es como una de las cosas que más se habla, eh, que son claves en el mundo profesional, considerando que la mayoría, sobre todo de los primeros empleos, se consiguen por redes de contacto. Ese compañero, ¿cierto? Que quizás entró ante una empresa, justo se abrió una vacante, su jefe le dijo, oye, ¿algún tu compañero no está cesante que nos puedas recomendar, ¿cierto? Ese compañero se acuerda de mí, me pide mi currículum, y yo tengo la posibilidad de ir a una entrevista laboral. Entonces, sobre todo en los primeros empleos, esta es una muy buena forma de
No estoy diciendo de quedar contratado, pero sí que me den la opción de presentar mis antecedentes y tener la opción de una entrevista laboral. No se Entonces, escucha, pero no sé si soy yo o los ah, demás sí pueden escuchar. ¿no me escuchan? A ver si hay alguien más que por No, no se ahí. escucha. Sí, sí se escucha. ¿Sí? Sí. A ver, creo que ahora sí, quizá ¿Sí? era mí. Ahora sí se arregló, Ah, quizá era mi internet. puede ser el internet a veces, Sí, sí, lo ya. siento. Bueno, Ya, cualquier cosa, si no se escucha, me escriben nomás en el chat. ya. Y bueno, y como les decía, las redes de contacto nos ayudan a conectar con personas, nos ayudan a abrir puertas, no nos aseguran un trabajo. Ya generalmente cuando yo recomiendo a alguien, a esa persona va a ser evaluada como un candidato, pero sí quizás va a tener esta chance de conocer que se está postulando a un trabajo. Piensen que de los avisos que yo veo por internet, ¿cierto? Los portales, de todos los anuncios de empleo, solo una parte son públicos. Muchas veces las empresas cuando requieren a alguien no publican exactamente los avisos laborales, ¿ya? A veces llevan un proceso un poco como más secreto, por decirlo así, donde le preguntan a los mismos trabajadores que requieren a alguien o algo así. Llevan procesos un poco no tan públicos. Y una de las cosas que yo quiero que piensen es que las redes de contactos me ayudan a ser visible, ¿ya? Entonces, siempre quédense con esto. Mientras más personas yo conozco, más probabilidades tengo de que esas personas me recomienden algún proyecto o oportunidad laboral. No estoy diciendo aquí que las personas quizás que no sean tan buenas para sociabilizar no tengan opciones, pero sí obviamente si yo estoy en diferentes proyectos en la universidad, soy ayudante de ramos, además de estudiar, ¿cierto? Tuve mucho contacto en distintas organizaciones, es más probable, ¿cierto? Por temas como de probabilidades que una persona se acuerde de mí y me recomiende, ¿ya? Y esta persona, sobre todo en los primeros trabajos, puede ser un compañero de clase, un profesor o un familiar, ¿cierto? Que justo salió una vacante y se acuerda de mí, que yo justo estoy terminando esta carrera y que quizás mi perfil pueda servir, ¿cierto? Y me pasa el anuncio o el correo de la persona que manda el currículum. Entonces, no es algo que no ocurra, ocurre, ¿cierto? Y para eso, obviamente, yo también tengo que poner de mi parte, no es como que yo simplemente no me quedo como parado esperando que las redes de contacto caigan del cielo, porque eso no funciona, ¿ya? Pero sí es importante, de cierta forma, prepararnos un poco. Y lo primero, ¿cierto? Tener un discurso breve y persuasivo. Y esto es muy simple y algo que yo voy a reiterar que muchas veces lo vamos a usar, no solo para nuestra red de contacto. Puede ser, por ejemplo, el cuéntame de ti de la entrevista laboral. Por ejemplo, cuando ustedes tengan que colocar en su perfil de LinkedIn, la primera parte es un espacio en blanco donde ustedes tienen que colocar algo breve sobre ustedes. Entonces, este discurso nos va a servir en muchos momentos de esta charla. Entonces tienen que contar quiénes son, qué hacen y qué buscan. Si yo, no sé, si un día están en un evento, en una charla quizás, de profesionales de su área y se le acerca a alguien en el coffee break, así, como en esa parada de medio tiempo de las charlas, y les pregunta, oye, ¿y tú qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Ya, ahí yo tengo que ya haber no memorizado pero sí saber qué voy a decir si me preguntan, ¿cierto? No, estoy cesante, estoy buscando oportunidades laborales en estas áreas que me interesan, em, algo así, ¿ya? Piensen en eso, quiénes son, qué hacen y lo que buscan. Y esto les va a servir en entrevistas laborales, en eventos, en encuentros muy casuales, hasta, no sé, con ex compañeros de la universidad. Asistan a eventos y conferencias, ferias de empleo, ¿ya? Hay una charla de algún tema que les interese, vayan ustedes a esa charla, ¿cierto? Porque son un excelente lugar para ampliar como las redes de contacto, pero también es una forma como más natural, yo siento, de romper el hielo, porque ya tienes el tema quizás en común con otra persona. También las prácticas, ¿cierto? Los trabajos temporales, trabajos de verano, todo eso me ayuda a ganar experiencia relevante, ¿ya?
Y obviamente ampliar mi red profesional. Yo creo que todos hemos conocido a personas que hicieron la práctica y su primer trabajo fue el lugar donde hicieron la práctica, o que hicieron la práctica y quizás la persona que estuvo a cargo del practicante fue el que lo recomendó en otra empresa. Entonces, aprovechen de sacarle el jugo a las prácticas, a los trabajos de verano, para ampliar estas redes de contacto. Y también participar en línea, ¿ya? Y eso tiene que ver con el mismo LinkedIn, por ejemplo, nos ofrece debates o blogs donde yo puedo comentar, puedo preguntar, puedo compartir publicaciones, puedo conectar con otras, con personas de mi interés. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre recomiendo es que si yo estoy activamente buscando, conecte con, por ejemplo, psicólogos laborales de consultoras grandes o por ejemplo, si yo soy de región, empiezo a buscar las consultoras de mi región y las empiezo a seguir en Instagram, las empiezo a seguir en LinkedIn. ¿Por qué? Porque a veces ellos publican, tenemos vacantes disponibles, ¿ya? Entonces, a veces, a pesar que es un trabajo un poco tedioso, ¿cierto? Dense el tiempo de seguir a las personas y conectar, por ejemplo, en LinkedIn con personas que pueden hacer visible una oferta laboral. Como yo les decía, muchas veces pasa que no todos los anuncios laborales están en los portales de empleo. A veces alguien puede publicar que necesita ampliar su equipo y lo publica en su LinkedIn personal y deja su correo donde mandar el currículum, ¿ya? Entonces, conecten con personas y amplían sus redes de contacto. Y el CENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, nos ofrece diferentes herramientas, ya, este es un organismo estatal, y son gratuitas. Y son herramientas muy, muy útiles y que generalmente no se conocen mucho, ya. Pero tenemos, aquí yo cuando les mande la presentación, ustedes van a hacer clic y les va a llegar directo el enlace. Lo primero que tenemos son los talleres virtuales, ¿ya? Y aquí estos talleres, por ejemplo, tienen una charla solo de entrevista laboral, una charla solo de currículum, una charla solo de portales de empleo. Entonces son charlas bien específicas que nos ayudan a poder quizás focalizar nuestra búsqueda de trabajo, ¿ya? ¿Qué tenemos? También el portal, la BNE, que es la Bolsa Nacional de Empleo, es probablemente una de las bolsas de trabajo más grandes que existe, si es que no es la más grande. También tenemos los calendarios de ferias laborales. Ahora se está usando mucho también las ferias laborales online. No todas las ferias laborales son presenciales. Si es que ustedes están en Santiago, van a encontrar muchas más quizás en regiones, o sea, muchas más que en regiones, pero también hay online. Así que ahí siempre revisen el calendario de ferias laborales. Y dejé por el final lo segundo, porque a mí me parece que es una de las instancias, de las mejores instancias que tiene el CENSE, que son las videoconferencias, ¿ya? Y esto se trata de una videollamada por Zoom con un psicólogo laboral, pero ¿cuál es la diferencia, cierto? Que en un taller virtual hay un relator, así como estamos ahora, y tenemos a muchos participantes. En la videoconferencia es uno a uno con un psicólogo laboral, que te va a revisar tu currículum, que te va a preparar para una entrevista laboral. Si mal no recuerdo, son dos o tres sesiones que tienes gratuitas con este psicólogo, ¿ya? Y eso es importante, es gratis, ¿ya? Entonces hay muchos psicólogos laborales y ustedes pueden agendar, así como agendan una cita médica, ya pueden agendar como hora y día que quieran con ese psicólogo. Entonces, por ejemplo, les pueden pedir, ¿sabes qué? Yo estoy buscando este tipo de cargo y tengo este currículum, me ha ido súper mal en la búsqueda, ¿podrías ayudarme a, no sé, a mejorar mi currículum, a mejorar mi LinkedIn, o si ya estoy en el proceso de entrevista, ¿sabes qué? Me llaman con mi currículum, pero llego a la entrevista y como que me quedo en blanco. Entonces aprovechen estas instancias gratuitas con un psicólogo laboral, que fácilmente podría ser un servicio pagado, que muchos pagan por este tipo de servicios para que los preparen. Entonces ahí las videoconferencias del CENSE. Igual, lo mismo, yo cuando les mande la presentación, ustedes van a poder hacer clic y los va a derivar directo a la página para que puedan agendar. Y la optimización del LinkedIn, ¿cierto? Ya, he hablado harto de LinkedIn acerca de cómo es una red social, y voy a repetir mucho esto, es una red social profesional. Y sí tengo que
llenar ciertos campos, así como cuando yo me creo mi perfil de Facebook, ¿cierto? O mi perfil de Instagram, que en el fondo tiene que ver con em, ciertos campos que me pide LinkedIn para ir completando mi perfil. Entonces, una de las primeras cosas que me va a pedir es hacer un resumen, ¿ya? Que cuente, y volvemos un poco atrás. ¿Quién soy? ¿Qué me motiva? ¿Cuáles son mis objetivos? Y aquí es importante que cuando yo haga esta descripción, use palabras claves en la industria. ¿Por qué? Porque muchos reclutadores hacen búsqueda a través de palabras claves. Entonces, aprovechen de este espacio de usar palabras clave. Un ejemplo, soy un recién egresado en marketing con experiencia en gestión de redes sociales y análisis de mercado. Busco oportunidades para aplicar mi pasión por la estrategia digital en un entorno dinámico. Entonces, si yo estoy buscando a alguien, por ejemplo, que sepa de estrategia digital, voy a buscar estrategia digital y me van a aparecer las personas que calzan con estas palabras clave. Participen y conecten. Creo que estos ya se los mencioné, que yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de seguir a empresas que a mí me interesan, pero también puedo seguir, por ejemplo, a líderes o jefes de estas empresas, como también puedo seguir a consultoras, puedo seguir a psicólogos laborales, y en el fondo es como una solicitud de amistad de Instagram o de Facebook. Yo mando el conectar, le va a llegar una solicitud a esa persona y esa persona me va a aceptar o me va a rechazar. Se van a dar cuenta que hay muchos psicólogos laborales que los sigue mucha gente, porque a veces muchos de ellos hacen, no sé, publican semanalmente, voy a decir un lunes, por ejemplo, todos los lunes publican la lista de empleos de que ellos están, por ejemplo, en sus consultoras con los procesos abiertos. Entonces, no tengan vergüenza de conectar con personas, con psicólogos laborales, y uno le puede escribir una nota. Hola, ¿sabes qué? Vi que eres psicólogo laboral y sueles publicar ofertas de trabajo y estoy en búsqueda de empleo en estos casos. ¿Ya? No es tan raro que un desconocido conecte el LinkedIn, a eso me refiero. ¿Ya? Em, por aquí les dejaron también la plataforma de la feria laboral, ya ahí en el chat, para que la tengan ahí, la guarden, de la Diego Portales. Y pedir recomendaciones, ¿ya? Esto funciona como que no es que uno le coloque 5 estrellas a alguien como cuando uno va a un restaurante, pero sí yo puedo pedir a compañeros, colegas, profesores que me escriban recomendaciones, por ejemplo, como que en el fondo corroboren que yo tengo ciertas habilidades. Y esto obviamente refuerza mi credibilidad de mi perfil. Cosa importante también, una foto de perfil profesional. Recuerden que esto es LinkedIn, una red profesional. Ya aquí yo no voy a subir quizás una foto tan casual como la que yo tengo en mi Facebook o en mi Instagram, ya. Usar una foto clara, con buena iluminación y un fondo neutral donde vistan de manera profesional. Personalice su enlace, y esto sobre todo si yo tengo mi perfil actualizado de LinkedIn, yo siempre les recomiendo colocarlos en su currículum. Ya, cuando veamos el currículum les voy a dar ahí más detalles de eso. Pero por defecto LinkedIn va a colocar, no sé, www.linkedin.cl y un código gigante, cosa que no se ve muy bonito en el currículum, ¿cierto? Un código gigante. Entonces, esto yo lo puedo personalizar. Entonces, puedo colocar linkedin.com, ¿cierto? Y mi nombre. Entonces, eso se ve mucho más armonioso en un currículum que un montón de números y letras. Y aprovechen el espacio del titular, ya. No se limiten a colocar estudiante, recién egresado, no sé, de enfermería. Añadan una breve descripción, aprovechen el espacio que le da. Piensen que si yo busco un perfil, primero que me va a aparecer, me va a aparecer su foto y el titular. Entonces el titular obviamente tiene que decir algo, no lo dejen en blanco, a eso me refiero. Por ejemplo, aquí dice ingeniero en datos, apasionados por analytics, busco mi primer empleo, ¿ya? Si yo no me meto a ese perfil directamente, pero al leer esto a mí ya me da una idea de cómo es ese perfil, sin tener que meterme, ¿cierto?, a su perfil, leer su resumen, ¿ya? Entonces, aprovechemos estos espacios. Piensen que entre tantos candidatos cada vez se lee menos, eso es la verdad. Sí. Entonces, aprovechemos estos espacios para darnos visibilidad también a nosotros. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a pasar a dos partes.
Primero el currículum, después la entrevista laboral, ¿ya? Y después vamos a ver cómo redactar y cómo usar la IA a nuestro favor, para que más o menos sigan como la lógica de la presentación. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, dice Liliana. Muchas gracias. Y bueno, llegamos al currículum vitae, ¿cierto? Como yo les dije, de cierta forma, la marca personal la vamos desarrollando con el tiempo. No es como que un día yo me despierte, ¿cierto? Decidida hoy dejar lista mi marca personal. No funciona así. Pero sí nos ayuda un poco a llegar a esta instancia. Y que no es una instancia fácil, ¿cierto? Cuando nos tenemos que sentar y escribir nuestro primer currículum. Y eso yo también siento que ha cambiado. Ustedes son de una generación menor que yo, entonces tienen muchas más habilidades con la inteligencia artificial. Y una de las cosas que más se ve es que ahora quizás no es como incluso de nuestros padres, ¿cierto? Que nos sentábamos a escribir el currículum. Ahora tenemos muchas más herramientas para redactarlo. Incluso si yo no soy una persona que quizás le cuesta redactar, tenemos la IA y lo vamos a usar a nuestro favor. Pero que en el fondo, ¿qué es el currículum? Es un documento que resume mi trayectoria laboral, ¿ya? Y esto es importante, ¿ya? Que su objetivo es generar interés en la empresa contratante y avanzar en el proceso de selección. Un buen currículum no me define una contratación, y esto es importante porque, como dicen por ahí, el papel aguanta mucho. Yo puedo escribir maravillas, ¿cierto?, de mí en el papel, en la hoja, ¿cierto? Pero si el día de la entrevista yo no soy capaz de responder, no voy a seguir en el proceso, por más que, ¿cierto?, mi currículum realmente sea increíble. Pero sí tiene, recuerden esto, es generar interés en la empresa. ¿Cuál es el objetivo? Que lean mi currículum y me llamen para una entrevista laboral, ¿ya? No hay una única forma de presentarlo. Si ustedes escriben plantillas de CV, les va a aparecer muchos formatos, con columnas, con colores, sin colores, ¿cierto? Pero hay información que o sí tiene que ir y que vamos a ver cuáles son como estas secciones, ¿ya? Y obviamente, hoy en día es muy importante adaptarlo. Ya no pasa que uno hace un currículum, imprimes 40 copias y vas oficina por oficina a entregarlo. Ahora la mayoría de las ofertas laborales hay que adaptarlos una a una, hay que usar palabras claves, ¿ya? Porque muchas empresas, lo vamos a ver más adelante, ya no es que se pongan a descargar archivos y yo me ponga, ¿cierto?, una tarde a leer cada currículum. Ya, eso ya no se usa. El primer filtro generalmente pasa por la IA. Y después de ese filtro, ahí recién alguien lo lee, un ser humano lo lee. Entonces, ¿cuáles son las secciones que tiene que ir sí o sí? Arriba, ya, en grande, mi nombre y mi apellido, ya. Y cuando digo en grande me refiero que no a una letra 50, ya me refiero, no sé, a una 15. Si yo voy a usar en mi currículum una letra tamaño 11 o 12, un 15 o 16, mi nombre es suficiente. ¿Qué va a ir? Mi profesión, ¿cierto? Mi título técnico, profesional, según sea el caso, y mis datos de contacto. ¿Qué datos de contacto voy a colocar? Mi teléfono de contacto, mi correo electrónico actualizado. ¿Qué quiero decir eso? Que no voy a colocar el correo electrónico que creé a los 15 años, que es, no sé, Nikita Feliz 0013. No, ya. Vamos, si es necesario crearme un nuevo correo para que yo pueda colocar en mi currículo, háganlo, ¿ya? Y siempre y cuando tengan su LinkedIn actualizado, coloquen el enlace también. Ya la pregunta de siempre. ¿Coloco donde vivo? Depende, ¿ya? Si yo estoy postulando quizás a un trabajo que no está en mi misma comuna, pero yo vivo cerca de ahí, yo prefiero no colocarlo, porque pasa que muchas veces te pueden descartar por no vivir en la comuna, ¿cierto? Pero a lo mejor, tú estás dispuesta a mudarte, quizás tú estás dispuesta hasta a mudarte de región por ese trabajo. Entonces, por último, prefiero que esa pregunta se lo hagan en la entrevista laboral a que queden descartados por no vivir en la misma comuna. Si en el fondo cuando postulamos sabemos de dónde es la opción, entonces si nosotros estamos dispuestos a mudarnos, es mejor que el descarte sea después a que sea porque en mi currículum puse que vivía en otra comuna. ¿Qué cosas ya no van? No va la edad, no va el RUT, no va el estado civil, ya, esas cosas no se colocan, ya, recuerden, correo, teléfono
y LinkedIn. Con eso es suficiente. Luego viene el resumen laboral, ¿ya? Que aquí es un poco parecido como este resumen laboral que veíamos en LinkedIn, que es una síntesis de las principales experiencias, conocimientos, estudios que tuve. Luego, otra sección importante es, ¿cierto?, la experiencia laboral. ¿Qué cosas tiene que ir aquí? El cargo, el nombre de la empresa, las fechas, ¿cierto?, en qué años o meses que estuve, cuáles fueron las funciones de mi cargo y mis principales logros. Y esto siempre se ordena así, desde lo más actual hasta lo más antiguo, ¿ya? Siempre, siempre. ¿Qué pasa si yo no tengo experiencia formal? ¿Y por qué tengo que incluir ahí, cierto? Prácticas, pasantía, proyectos universitarios, memorias, trabajos voluntarios que tuve en la universidad, todo lo que pueda servir, quizás no a veces para demostrar mis habilidades como técnicas tal cual, pero sí para demostrar que yo tengo habilidades como el trabajo en equipo, como la organización, como la autonomía, colocarlo, ¿ya? Por eso les digo, vuelvo a repetir, voluntariados, prácticas, pasantías, proyectos universitarios, memorias de título, todo eso me sirve para complementar mi experiencia laboral. La educación, ¿ya? Y aquí qué va a ir el grado educativo, o sea, su título. ¿Qué más va a ir, cierto? La institución educativa que les emitió el título y el año de graduación. ¿Debería colocar dónde estudié la básica? No. ¿Debería colocar donde estudié la media? Depende. Yo siempre recomiendo colocarlo, por ejemplo, si yo estudié en un liceo técnico y tuve creo que hay un técnico a nivel medio, sí me puede servir, pero si no es irrelevante. Piensen que ustedes están postulando para un trabajo profesional, ¿ya? Entonces lo que les importa a las empresas es saber su título de la institución y su año de graduación. Con eso es más que suficiente. ¿Qué más? Formación y competencias complementarias, ¿ya? Y esto tiene que ver con cursos de capacitaciones que hayan realizado, que también tiene que ir el título, la fecha y el lugar de estudio, manejos computacionales, idiomas si es que hablan, ¿cierto? Todo en el fondo eso va como en una sección que es como formación y competencias complementarias. Y a pesar de que yo nunca recomiendo colocarlo en el primer currículum, pero sí es importante es las referencias laborales, ¿ya? ¿Por qué es importante mencionarlo? Sobre todo cuando uno ya lleva un tiempo como trabajando, muchos trabajos te van a pedir referencias laborales, que en el fondo es que alguien hable sobre ti como tú eres como trabajador. Y aunque suene muy obvio, lo primero es que si voy a poner a alguien como referencia laboral, sea alguien que hable medianamente bien de mí. Aunque suene muy obvio, pero a veces pasa que uno no se les informa a las personas que fueron referencias laborales. Entonces es súper incómodo llamar a alguien y que digan, hola, ¿sabes qué? Valentina Bamonde te puso como referencia laboral y queríamos ver si tenía unos minutos para hacerte unas preguntas y esa persona diga, disculpa, ¿quién es Valentina Bamonde? Como que si ni siquiera te recuerda, como que ya partimos mal esa referencia laboral. Entonces, avisen a la persona que va a hacer su referencia laboral, pero también lo mismo, ¿cierto? Que esa persona obviamente hable bien de ustedes, ¿ya? Por favor, no coloquen ese jefe con el que salieron el mal, ¿cierto? Terminó todo en una discusión, prácticamente casi en un juicio laboral. Eso no funciona muy bien como referencia laboral. Y bueno, yo les comenté que hay varias formas de colocar o de estas plantillas de currículum, pero una de las más conocidas es el modelo Harvard, que ustedes los pueden buscar así, ¿ya? Como plantilla, modelo Harvard Curriculum, y que es así como lo ven, creo, aquí en su pantalla a mano derecha. Es súper simple, súper minimalista, y se llama Harvard porque lo desarrolló la Universidad de Harvard para sus estudiantes, ¿ya? Solo por eso. Y si se dan cuenta, tienen secciones súper bien definidas, es de fácil lectura, como que yo lo veo y digo, uy, qué ordenado, ¿cierto? Y que tienen que se suele incluir las secciones que vimos anteriormente, ¿cierto? Datos personales, perfil profesional, educación, experiencia laboral, habilidades y referencias si es que aplica. Tiene un diseño sólido. ¿Qué quiero decir con esto? Nada, no nos vamos a calentar la cabeza con qué letra voy a usar. Las típicas que usamos en la universidad.
Times New Roman o Arial, ya en un tamaño 11 o 12. No hay gráficos excesivos, no hay colores, ya, También va a depender del puesto, pero este formato sirve como para varias industrias, entonces es un formato bien flexible. Em, y la idea es que no tenga más de 2 hojas, ¿ya? Aquí la síntesis es súper importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes son recién egresados y tienen una hoja de currículum, está bien. Nadie espera que un recién egresado tenga 5 hojas de currículum, ¿ya? Así que no se asusten si les salen pocas hojas de currículum cuando lo estén armando. Sigue siendo válido este modelo, ¿ya? Quizás hay que adaptarlo, ¿cierto? En lo que hablábamos, agregar el LinkedIn, ¿cierto? Y otra cosa importante que tiene este modelo es que, si se dan cuenta, se lee completamente en formato horizontal, no tiene columnas, ¿ya? Y esto es súper importante para pasar los filtros de ATS, que son los filtros de selección automática, porque estos filtros, que es como la IA que lee, lo que yo les comentaba, que no hay una persona que muchas veces va a leer su currículum, sino se van a subir los currículos a una plataforma y la IA va a decidir esta selección de quién cumple o no. No lee columnas, ¿ya? Lee solo en horizontal. Por eso este formato pasa muy bien estos filtros, ¿ya? Así que importante. Recuerden, modelo Harvard que pase los filtros ATS. Pero así como yo vimos, ¿cierto?, cómo tiene que lucir, también es importante cómo yo escribo, ¿ya? Y antes, hagamos pausa porque Connie González levantó la mano. Sí, Connie, gracias. hola Connie. Hola. Tenía una duda con eso de las ATS. Sí. Con el modelo Harvard que mencionaste, la idea es hacerlo en un Word, puede ser en un Canva, ¿cuál sería la mejor opción para que pase ese filtro? Ya, lo primero, yo siempre lo que digo, siempre tengo que guardar un modelo editable, o sea, siempre en un Word, ¿ya? Pero cuando yo mande mi currículum, siempre idealmente en PDF, ¿ya? Porque creo que a muchos nos ha pasado a veces que en nuestro computador el Word se ve bien, y cuando yo se lo mando a otra persona y esa persona lo descarga, se mueven los elementos. Entonces, Sí, para que no pase eso y saber que lo que yo mando es lo que yo vi en mi computador, siempre en PDF, ¿ya? ya. ¿Y Porque es tiene que un ser formato. Word o puede ser Google Docs también? Yo, la verdad, soy más clásica, prefiero el Word clásico, pero también pasa que si es que tú bajas un Google Docs, lo guardas y lo puedes después guardar como PDF, así que igual funciona bien. Ya, lo Pero importante es que... siempre la idea es que ustedes guarden una versión editable, porque Ya. ¿qué pasa? Que a veces uno guarda solo el PDF y después editar el PDF siempre es más engorroso que quizás haber dejado guardado la edición de Word o de Google Docs. Ya, súper. Muchas gracias. Bueno, a ti. Bueno, y seguimos, ¿cierto?, acerca de cómo escribimos los currículums, porque ya hablamos como el formato, cómo luce, ¿cierto?, la primera impresión. Pero escribirlo, y es algo que quiero que aquí como que destaquen, tenemos que usar verbos de acción, ¿ya? Y los verbos de acción son verbos que nos ayudan a hacer las tareas más tangibles, ¿ya? Ustedes pueden decir, bueno, quizás es algo mínimo, sí, pero funciona mejor si yo uso verbos de acción. ¿Qué quiero decir esto? Vamos a evitar escribir verbos genéricos como, por ejemplo, fui responsable de, ayudé a. ¿Qué verbos voy a cambiar por eso? Por ejemplo, aquí tengo una lista. Lograr, mejorar, liderar, desarrollar, implementar, analizar, optimizar, dirigir, planificar, negociar. Esos verbos, que son verbos de acción, funcionan mucho mejor en las escrituras, ¿ya? El fui responsable, la ayudé, es demasiado genérico. Entonces, hay mucho más. Yo aquí puse como los más útiles, ¿ya? O los más usados en esta lista, pero hay muchos verbos de acción. Entonces, ustedes pueden buscar una lista si están escribiendo y como que no les suena tan bien un verbo, pueden cambiarlo por otro, ¿ya? Verbos de acción. Siempre incorporen números, ¿ya? Porcentajes y métricas. Un ejemplo aquí, incrementé las ventas en un 15%, reduje el tiempo de entrega en un 20%. Todo esto hace que mis logros se vean más tangibles, ¿ya? No usar situaciones tan generales. Si yo digo, no sé, que fui responsable de un área, no escriba así como fui responsable de un área.
dame más detalle de un área de qué lograste, cuántas personas tenías a tu cargo, cuáles fueron las principales metas, ¿ya? Un poco aterrizar a que la persona pueda como saber lo que tú lograste en ese momento. Bueno, ser específico y conciso, ¿cierto? Vuelvo a decir, la idea es que no usen verbos tan genéricos, y esto lo voy a repetir varias veces de aquí en adelante. Usen palabras claves del anuncio, ¿ya? Si es que la persona dice en el anuncio que necesita a alguien analítico, ¿yo qué voy a poner? Que una de mis habilidades es ser analítico. Si la persona dice que necesito tener, por ejemplo, manejo computacional en, no sé, en Excel, en Word, y yo tengo manejo computacional en eso, ¿qué voy a poner? Manejo computacional en Excel y Word. ¿Por qué? Porque lo que hace este filtro, los ATS, es poner el anuncio, ¿cierto? Los requisitos que la empresa quiere, y va como búsqueda a las palabras clave. Entonces, si yo digo que quiero un manejo computacional, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a descartar va a ser los currículums que no digan manejo computacional. Por eso es importante que, a pesar de que sea tedioso, hacer un currículum por cada oferta laboral, ¿ya? Entonces, en eso voy a poner harto hincapié. Algunas consideraciones generales que nunca están de más. Utilizar un lenguaje formal. Siempre, idealmente, usar la primera o la tercera persona gramatical. O sea, usarlo desde el yo, ¿ya? Fui responsable, ¿cierto? O desde él, fue responsable, ¿ya? La primera o tercera persona gramatical. Cuiden y revisen su ortografía y redacción, ¿ya? Que no sea un documento tan extenso. Nadie lee generalmente más de 2 hojas, así que por lo que les decía, si son recién egresado, una hoja es suficiente. Incongruencia en los datos, revisen su historial laboral. Recuerden que la educación, la experiencia laboral tiene que tener fecha, y esas fechas tienen que tener una coherencia lógica en el tiempo. Si tú me dices que egresaste el 2020, pero el 2018 ya estabas trabajando en algo de salud, ¿cierto? Como que, ¿cómo va a estar trabajando si es que... Entonces, que tenga coherencia el historial, ¿cierto? Siempre ordenen la información de lo más actual a lo más antiguo. Descarguen su currículum en formato PDF. Y idealmente siempre guarden el currículum de la siguiente manera: nombre, apellido y el cargo al que estoy postulando. Que no haya como una posibilidad que su currículum se pierda entre los miles de currículum, a eso me refiero. No coloquen como CV 2026, porque van a llegar muchos CV 2026, entonces personalicen su currículum y que vea que también está el cargo, el que están postulando. Porque muchas veces pasa que las consultoras paralelamente llevan, no sé, 50 procesos de selección simultáneamente. Entonces, siempre es más fácil si el candidato me dice a qué proceso de selección está postulando. Bueno, ¿y por qué es importante la IA, cierto? Y bueno, allá hablamos un poco de estos sistemas automatizados de los ATS, que sirven para filtrar las publicaciones antes de que un humano las revise. Piensen que es para esto. Es porque si yo publico, me pueden llegar 500 currículum y yo no tengo ni el tiempo, ¿cierto? En las consultoras a veces, de leer los 500 currículum. Entonces, pasan este sistema de ATS, los que tengan las palabras claves mencionadas, pasan al sistema humano de revisión, ¿ya? ¿Qué hacen estos ATS? Analizan currículum, buscan palabras claves, comparan los perfiles con el cargo, ¿ya? Y ordenan a los candidatos según la compatibilidad. Por eso yo les decía, un currículum por cada cargo, ¿ya? Y mayores probabilidades de aumentar, pasar este filtro. ¿Cuáles son herramientas útiles? ¿Ya? Yo sé que varias de estas probablemente muchos las conozcan, pero nunca está de más. Perplexity, ¿ya? Perplexity es una IA, así como Gemini, así como Cloud, como ChatGPT, que es súper bueno para investigar a fondo, como noticia, me ayuda, es muy buena para contextualizar. Entonces, si yo, por ejemplo, ya me fue bien en el currículum, me llamaron a una entrevista, ¿cómo puedo buscar, por ejemplo,
los proyectos de esta empresa, cuáles son los valores, noticias de esta empresa, puedo ir a Perplexity y pedirle que me ayude a preparar, por ejemplo, un documento sobre la empresa a la que voy a ir a la entrevista. Es muy buena para eso. ChatGPT es súper bueno para redactar currículum y hacerlo más profesional. Y Cloud tiene una ventana de contexto súper buena para analizar archivos, ¿ya? Yo generalmente para analizar archivos siempre recomiendo más Cloud que ChatGPT, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Supongamos que puedo copiar el anuncio y puedo subir mi currículum en el PDF que armé y pedirle a Cloud que me lo revise, ¿ya? Y también puedo pedir que me ayude a preparar entrevistas laborales con algo que se llama el método STAR, que que suele ser el método con el que se evalúan las entrevistas, que es el método situación, tarea, acción, resultado, ¿ya? Entonces puedo pedirle esas cosas a Cloud. Ya. Y aquí viene, ¿cierto?, la estrategia de las palabras clave, que yo ya los mencioné. Y en el fondo lo que hago es que el aviso, yo tengo que sentarme y leer el aviso de trabajo, e identificar palabras clave, estas palabras clave sobre todo las técnicas, que sepa manejar Excel, SAP, Python, ¿cierto? Ya, y si me piden Excel avanzado, yo digo, sí, yo sí tengo Excel avanzado, entonces quizás solo en vez de escribir Excel, ¿qué voy a poner? Excel avanzado en mi currículum. Eviten usar el mismo currículum para todas las postulaciones, vuelvo a repetir, adapten el currículum para cada requisito. Y en el fondo la idea es que estas palabras claves se adapten de manera natural a su historia. Entonces aquí yo siempre digo, si ya voy, no sé, paso el aviso a un documento Word, me pongo a leer cuáles son las competencias y subrayo, ¿ya? Entonces digo, ya, ¿cómo voy a poner estas competencias que me exige el anuncio en mi currículum? ¿Cómo voy a adaptarlo a eso? Y como les decía, y que lo hablábamos, generalmente el formato de currículum adaptado para los ATS, el modelo Harvard, funciona súper bien, porque tiene que ser un PDF simple, sin columnas, sin tablas ni diseños, ¿ya? Y con títulos claros, experiencia, educación, ¿cierto? Eviten usar imágenes o gráficos, o logos, algo así, ¿ya? Em, Importante, si ustedes quieren usar la IA para redactar, siempre no confíen 100% en cómo lo redacta. ¿Por qué? Porque yo creo que ya todos sabemos cuando algo está redactado 100% por IA. Entonces, siempre usen lo que les dé Cloud, lo que les dé ChatGPT como borrador para ustedes hacer su currículum, ¿ya? ¿Por qué? Hay ciertas cosas, no sé, yo por ejemplo noto al tiro cuando algo está escrito por IA, porque la IA suele usar muchos los guiones, algo que en general la gente cuando escribe no lo usa, ¿ya? Los guiones muchas veces lo usan como paréntesis, entonces, claro, el humano suele usar más paréntesis y la IA usa mucho los guiones, ¿ya? Cuando yo veo esos guiones, digo, ya, esto no lo escribió una persona. ¿Por qué? Porque eso es algo muy, los verbos, la forma de escribir a veces mejor que algo suene quizás un poquito menos pomposo la redacción, pero que al menos se sienta que fue escrito por ustedes, ¿ya? Y algunos prompts que funcionan, y cuando digo prompt es lo que yo voy a escribir o la instrucción que yo le voy a dar al modelo de IA para obtener una respuesta. Y esto es súper importante, porque si yo le subo mi currículum y le digo, estoy postulando un cargo de analista, revísame mi currículum. Ya, eso no va a funcionar tan bien así yo sigo esta lógica, que es, quien, yo siempre tengo que darle, lo primero, tengo que darle como, no sé si una profesión, pero sí una directriz a la IA, ¿ya? ¿Quién eres? Entonces, ¿quién va a ser esta persona? Por ejemplo, va a ser un experto consultor de empleabilidad en Chile, ¿ya? Le doy una labor, le doy una ocupación a la IA, cargo el que estoy postulando, y tienes que revisar este currículum que está postulando a tal cargo. ¿Qué necesito yo? Necesito que revises el currículum,
quizás que lo adaptes para que pase algún filtro ATS y qué formato. Y entrégamelo en formato editable como Word, ¿ya? Mientras yo más detalles le pida a la IA y más información yo le entregue, más precisa va a ser la información que a mí me va a devolver. Por eso a veces pasa que si yo le pido, revísame mi currículum, no va a funcionar o no va a entregar una respuesta tan acorde a si yo le doy más información. A eso quiero llegar. Algunas cosas que sirven, ¿ya? Algunos prompts. Aquí hay uno, ¿ya? Por ejemplo, el para mejorar tu currículum. Actúa como reclutador senior en Chile. Tengo 23 años, soy estudiante de psicología con práctica en recursos humanos. Mejora este currículum para postular un cargo de analista de selección. Usa verbo de acción, lenguaje profesional y máximo una página. Esto ya, ¿cierto? Definió quién soy, describió información, ¿cierto? Contextualizó como quién era él, pero también le dijo al cargo que iba a postular y le dijo qué es lo que tenía que hacer. Tiene que usar verbos de acción, tiene que usar un lenguaje profesional y le dijo qué necesitaba y el detalle, ¿ya? Vamos a otra. Por ejemplo, para simular una entrevista laboral. Simula ser un entrevistador de recursos humanos de una empresa de retail chilena. Hazme 5 preguntas típicas para un cargo de jefe de turno. Después evalúa mi respuesta y sugiere cómo mejorar, ¿ya? Estos prompts funcionan súper bien para prepararme para una entrevista. Entonces, aprovechemos la tecnología y usémosla a nuestro favor. Y aquí, ¿cómo nos diferenciamos, cierto, cuando todos usan IA? ¿Ya? Ya todos sabemos, ¿cierto? Lo que yo le decía en un comienzo, ya nadie se sienta y redacta desde cero un currículum. Todos sabemos que ese currículum va a pasar por inteligencia artificial, pero la autenticidad sigue siendo la clave. Siempre no usen la inteligencia artificial como un borrador, pero ustedes tienen que agregar sus experiencias, sus logros, su forma de escribir y muestren ejemplos concretos, ¿ya? A veces pasa que si yo le pido a la IA, ¿qué va a hacer? Si yo no le entrego información, me va a dar como experiencia o habilidades generales, ¿ya? Pero yo soy la que le va a dar esa autenticidad de estas fueron mis experiencias, este fue cierto, mis logros, entonces es súper importante esas cosas a la hora de yo redactar mi currículum. Demostrar interés genuino por la empresa, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con si yo llego a una entrevista, yo sé enseguida la persona que estudió, por decirlo así, la empresa y qué persona realmente ni siquiera nos buscó en el sitio web, ¿ya? En pocas palabras, la IA es un apoyo súper relevante, ¿ya? Pero no va a reemplazar ni su experiencia ni su voz como profesional. Entonces, es importante que ustedes también se den el tiempo de redactar su currículum, ¿cierto? De revisar lo que escribieron que no vaya a pasar que llegaron, ¿cierto?, a la entrevista y resulta que copiaron y pegaron, ni siquiera se dieron el tiempo de ver lo que le dijo la IA. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Y ya vamos a lo último, que es entrevista laboral. Sí, yo. ¿Sí, Connie? Ya, hola Connie, de De nuevo. nuevo. Eh, algo que no me quedó muy claro en la parte que mencionaste de adaptar el currículum a cada Ujú. postulación. Sí, ¿A qué área, a qué parte del currículum te refieres? Porque la educación y la experiencia laboral va a ser la misma. claro, pero sí va a ser diferente el resumen laboral. Ah, ya, que es como la introducción que El yo doy. inicio, exacto. Eso sería Sobre como lo todo, importante de editar. exacto, porque esa parte es la que a mí más me permite un poco como jugar con las palabras, o quizá, lo que yo te comentaba, quizás en algún otro currículum yo puse solamente manejo computacional y ahí puse Word, Excel. Y si en un anuncio dice especialmente que necesito Excel avanzado, entonces voy a tener que agregar la palabra avanzado, ¿cierto? En el Excel para que calce mucho mejor con el perfil que ellos buscan. Ya, o sea, el resumen laboral y incluir estas palabras clave específicas del cargo. Sí, pero generalmente, como bien tú dijiste, lo que me va a dar más espacio a mí para redactar y ir jugando un poco como con esto es la parte del resumen laboral.
Ya, súper, genial. Muchas gracias. A ti, Vania igual tiene levantada la mano. Hola, buenas tardes. Sí, Hola, quería... con- Vania. Hola, dos cositas. Una, referente a los cursos. Si uno hizo cursos previamente, ¿es, sería importante incluirlos en el currículum o es mejor detallarlos después en la entrevista? Si hiciste curso, es importante que lo coloques en el currículum. Ya, perfecto. Puedes, por ejemplo, quizás, si fuera un curso más breve, no colocarlo directamente en educación, pero hay una sección que puede ser, por ejemplo, competencias o cursos complementarios y ahí puedes enlistarlos. Perfecto. Y referente a las fotos, ¿Ya? ¿sería bueno poner la foto como de uno? Mira, como que ya no se usa mucho el tema de las fotos, no es relevante, la verdad. Yo, por ejemplo, en todos los currículum que he hecho nunca he puesto fotos. Te van a conocer cuando llegues a la entrevista, en el fondo. Entonces, si tú prefieres ponerle foto, colócalo. Pero también por el tema de las ATS, a veces no es tan recomendable usar como lo que hablamos, logotipo, imágenes, porque no los va a leer, entonces es Ya, irrelevante. perfecto. Muchas gracias. A ti, parece que no veo ninguna mano más levantada. Ya. Y bueno, si ustedes ya fueron llamados para la entrevista laboral, felicitarlos, ¿cierto? Porque no es fácil, ya sabemos que el mercado laboral no está siendo fácil y como yo les decía, piensen que compitieron bajo muchos, muchos currículum, entonces ya ser llamado por una entrevista laboral es que su currículum estaba bien redactado, estaba preciso, o sea, aprendieron, ¿cierto?, a hacer un buen currículum. Y en el fondo la entrevista laboral es la instancia donde el candidato y el entrevistador se encuentran por primera vez. Ya aquí dejamos el papel del currículum, el no conocernos, ¿cierto? Y aquí es donde el empleador comprueba, de cierta forma, si esas aptitudes, habilidades que el candidato dice tener se ajusta o no con el perfil que busca la organización. Y como yo les decía en un comienzo, no se busca el candidato perfecto, se busca el candidato más idóneo para la organización. Esta entrevista, las primeras suelen ser realizadas por algún psicólogo laboral, alguien de recursos humanos, pero también más adelante probablemente sean realizadas por alguna jefatura más directa. Se suelen ser presenciales o online, ya ahora harto está el tema de entrevistas online. Ya, y esta preparación de la entrevista parte desde mucho antes, ¿ya? Parte desde, ya a mí me llaman, me dicen, la próxima semana tienes una entrevista y yo tengo que empezar a hacer cosas en ese momento. Lo primero, tengo que buscar información de la empresa, ¿ya? Esto me va a ayudar a entender la cultura, a conocer más sobre el cargo ofrecido, será una nueva área la que están en expansión. Necesito saber cosas de la empresa, necesito saber noticias, necesito saber cuál es la misión, la visión, los objetivos, cómo ellos ven el trabajo, ¿ya? Entonces me voy a poner a investigar eso. Tengo que volver a revisar mi currículum. ¿Por qué? Porque si yo pasé una entrevista es porque escribí un buen currículum. Tengo que volver a prestar atención a lo que yo escribí, cómo lo escribí. O sea, ese currículum tengo que prácticamente sabérmelo de memoria para la entrevista. Tener cuidado con mi presentación personal, ¿ya? Ropa que me haga sentir cómoda, pero también obviamente como estoy postulando a un cargo, utilizar colores neutros, ropa que se acorde al trabajo, ¿cierto? Y recuerden siempre prestar atención a su aseo personal. Revisen documentos, pregunten, ¿tengo que llevar algún documento? ¿Cuáles son los documentos que les pueden solicitar? No sé, certificado de antecedentes, certificado de estudio, licencia de conducir, por ejemplo. Entonces preguntan si es necesario llevar algo así. Lo más importante, la puntualidad. Siempre, una buena impresión siempre requiere puntualidad. ¿Y qué quiero decir? Que si la entrevista es a las 5, yo no llego a las 5, yo llego al menos 10 minutos antes, ¿ya? Lo mismo pasa si es online, ¿ya? Las normas de comportamiento, a pesar de que estemos en un medio online o presencial, deben ser muy parecidas. Si la reunión es a las 5, yo me conecto 10 para las 5, ¿ya? Para una entrevista. Y preparar preguntas claves. Aquí vimos que podemos pedirle, por ejemplo, a la IA que nos ayude a esta entrevista.
Entonces, preguntándole las 5 preguntas más típicas. Yo, por ejemplo, les voy a nombrar algunas. Tienen que tener claro cuáles son sus debilidades, pero no solo cuáles son sus debilidades, ¿cierto? Sino cómo ustedes están trabajando para mejorar. No sé, yo soy una persona, por ejemplo, muy dispersa. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que cuando llego, lo que estoy haciendo en mi jornada laboral es, no sé, uso un software, uso como una agenda y anoto todas las cosas urgentes e importantes que tengo que hacer ese día. ¿Ya? Esa es una buena estrategia, ¿cierto? Entonces, no solo piensen en sus debilidades profesionales, sino cómo ustedes también están trabajando, porque si yo hace 10 años soy una persona dispersa y es algo que no he podido mejorar, ¿cierto? Tienen que demostrar que ustedes están dispuestos a aprender y a cambiar esas cosas. Sus fortalezas, ya volvemos un poco aquí a la marca personal, cuáles son las fortalezas, en lo que yo me destaco, su experiencia laboral, ya la tienen que tener súper clara, su motivación por el cargo, y aquí obviamente eso ya es más personal, pero la idea es que ustedes puedan mencionar su interés y los aspectos de conocimiento que tienen de la empresa, y aquí es donde ustedes tienen que lucirse, ¿cierto?, acerca de cómo ustedes son el candidato ideal para la empresa. Y también una pregunta típica es la expectativa de renta, y esta pregunta siempre es un poco capciosa porque ya, en Chile la normativa no les exige a las empresas, ¿cierto?, hacer públicas los sueldos. Entonces, en el fondo nosotros postulamos y muchas veces nos enteramos ya avanzado el proceso cuánto ganamos. Y nos pueden preguntar nuestra expectativa de renta quizás cuando yo ya esté ahí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cobraré mucho? ¿Cobraré poco? ¿Cierto? Pero sí lo que tengo que hacer antes es investigar las rentas en el mercado laboral. ¿Y eso cómo lo puedo investigar? Bueno, una es preguntarle a amigos, compañeros de trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles están ganando? Yo sé que en Chile en general nosotros tenemos un tema con hablar de la plata, pero hay que preguntar porque es la única forma de saber cuánto está pagando el mercado con mi nivel de experiencia. Y hay una página que se llama mifuturo.cl, ya, que ahí también yo puedo como filtrar según, creo, años de experiencia, carrera, cuál es el promedio declarado por los profesionales. También es una muy buena página si yo no tengo a quién preguntarle para ir midiendo mis expectativas de renta. Vladimir me pregunta, me dice cuáles son, generalmente, qué preguntan en una entrevista psicológica. Ya, volvemos un poco a estas preguntas que sí o sí van, sus debilidades, ¿ya? Las fortalezas. Recuerden que las debilidades tienen que ser, busquen elementos donde ustedes puedan mejorar, ya, si es una debilidad, no sé, si yo, por ejemplo, voy a trabajar en algo donde necesito las medidas de seguridad, quizás que mi debilidad sea que yo soy, ¿cierto?, que se me olvidan las cosas o que como que soy un poco despistado, no voy a hacer un perfil si estoy quizás, no sé, en riesgo de altura o algo así, o que sea propenso a accidentes, ¿ya? Entonces también que sean debilidades que ustedes puedan mejorar. Sus fortalezas. ¿Ya? Situaciones donde ustedes hayan mostrado sus fortalezas y sus habilidades, su experiencia laboral, su motivación por el cargo y la última es las expectativas de renta. Tienen que sí o sí llevar esas 5 preguntas preparadas. ¿Ya? ¿Qué hacer durante la entrevista? Y aunque suene muy obvio, escuchar atentamente al entrevistador. Pasa que a veces la ansiedad nos gana y terminamos respondiendo algo nada que ver a lo que nos preguntan. Siéntense de forma adecuada, ya recuerden que el lenguaje corporal es súper importante, ya siempre con confianza, hablar calmadamente, tómense tu tiempo para responder, utilizar un lenguaje de acuerdo al contexto, ¿cierto? Hablen con formalidad, utilicen un lenguaje profesional, un tono de voz adecuado, mantengan contacto visual con el entrevistador, eviten todo tipo como nervioso de movimiento, sobre todo en lo presencial el lenguaje corporal se nota mucho más. Silencien su teléfono celular, ¿ya? Sean amables y respetuosos durante toda la entrevista, una buena sonrisa, ¿cierto? Piensen que es una conversación de algo que nadie más que ustedes saben. ¿Qué tipo de profesional son ustedes? ¿Cuál es su experiencia, ¿cierto? En el fondo uno mismo es la persona que más debiese conocerse a nivel profesional.
Siempre va al finalizar la entrevista, el entrevistador les va a preguntar, ¿tienes alguna duda? Ya, no digan, no, me quedó todo claro. Siempre lleven alguna pregunta preparada, ya, para que igual demuestren interés. Y no olviden agradecer la oportunidad de una entrevista y vuelven a expresar su interés de trabajar con ellos. No hay ninguna entrevista que no sea una pérdida de tiempo. Les voy a decir que yo creo que la mayoría de profesionales cuando iniciamos en el mundo de la búsqueda laboral, después miramos hacia atrás y decimos, uy, qué mala entrevista di. Porque esto es un poco ensayo y error, ¿ya? Hay entrevistas que ustedes se van a sentir súper seguros, como confiados de lo que hablaron, como hasta van a sentir casi como un feeling en la conversación con el entrevistador. Hay entrevistas que quizás se van a sentir súper incómodos y van a salir de esa puerta y van a decir, no, yo no quiero en este cargo, no soy lo que buscan. Les va a decir mucho una entrevista laboral. Entonces, yo- lo que yo quiero decir es no se presionen a que poca gente a la primera entrevista que va es la que queda. Entonces, ¿qué es lo mejor, el antídoto para los nervios? La preparación, ¿ya? Y para eso podemos usar lo que hablábamos de la IA para que nos ayude a resolver estas preguntas que suelen hacer. Y bueno, ¿dónde empezamos a buscar, cierto? Ahora, ¿a qué portales me meto, cierto? A buscar trabajo. Y bueno, acá hay variados, y aquí les voy a nombrar los más comunes. Ferias laborales, ya yo les dije que ahí el CENSE suele publicar, las universidades em, tienen sus propias ferias laborales. Los municipios a veces igual sacan sus propias ferias laborales, sobre todo ahí las OMIL, que es la Oficina Municipal de Información Laboral. Inscríbanse sí o sí en la Bolsa Nacional de Empleo, ¿ya? Eso es un indispensable. Em, Ya, y aquí en portales de empleo más conocidos encontramos Laborum, ya encontramos CompuTrabajo, encontramos Trabajando, Chile Trabajos, empleos públicos para alguien que quiera ir postular a empleos públicos, gobiernos regionales, Seremi suelen publicar en la página empleospúblicos.cl. En cambio, generalmente los municipios llevan procesos internos mucho más internos, como que los publican a veces incluso como en sus propias redes sociales o en las páginas de los municipios. Entonces, aquí es importante, no todos los empleos públicos están publicados en empleos públicos, entonces igual revisen las páginas de las municipalidades. Y bueno, ahora que en este caso, por ejemplo, educación ya no es parte de las corporaciones, muchas veces los SLEP de educación también publican internamente estos procesos, entonces también pueden buscar por ahí. Las OMILGA, las oficinas municipales de información laboral, buscan apoyar a las personas que están en busca de empleo. Entonces ahí también acercarse quizás al municipio y dejar el currículum. First Job, si alguien no lo conoce, es una plataforma que está enfocada en practicantes y jóvenes profesionales. Es una plataforma que lo que busca es ofertas, conecta empresas y jóvenes que tengan máximo 2 años de experiencia, ¿ya? Entonces lo que conecta son recién egresados con grandes empresas que tienen programas de talento joven, ¿ya? Hay muchas empresas mineras, por ejemplo, CCU, de retail, que tienen programas trainee, que ustedes pueden buscar programas trainee en Chile y se van a encontrar con muchas empresas que lo que buscan es este perfil de recién egresado, que lo que hacen es, no sé, por 6 meses los pasan, los van rotando en diferentes áreas para ver su desempeño en cada una de ellas y que ustedes tengan la posibilidad también de aprender en un ecosistema mucho más variado, ¿ya? Tenemos también los programas trainee, ¿cierto? Ahí, bueno, bancos, mineras, retail, consumo masivo, CCU, CMPC, Falabella, tienen estos programas que se llaman jóvenes profesionales, trainee. Las redes alumni ya también tienen bolsas de empleo. Ahí no sé si María Teresa algo quiere dejarnos ahí la red de la UDP. La mayoría de las universidades tienen su propio programa y hay otra página que se llama Get On Board, ya, que esta tiene, ya, este es enfocado, son como bolsas de empleo de nicho, ya que este es enfocado, por ejemplo, en tecnología, en diseño, en marketing digital.
en innovación, ¿ya? Esta es una plataforma como más para tecnología, marketing. De ahí tenemos para los que quieran trabajar en ONG, empresas que tengan como un impacto social grande, tenemos pegas con sentido, ¿ya? O trabajo con sentido, que generalmente buscan jóvenes profesionales que buscan trabajo que tenga un impacto social o medioambiental, ¿ya? Esas son dos que no están, creo, aquí nombradas en, en la PPP. Y para terminar, dos cosas, ¿ya? Voy a ir respondiendo mientras ustedes, lo primero es la asistencia, porque este programa es certificado y les va a llegar a su correo, ¿ya? Y lo segundo es que les voy a dejar una evaluación para que respondan. Esto es súper importante porque nos ayudan tanto a mejorar el programa, los temas que se pueden ver y también que ustedes nos puedan evaluar sobre esta charla, ¿ya? Entonces, primero la asistencia, luego la evaluación. Y por mientras me pueden ir dejando sus preguntas en el chat o pueden ir abriendo sesión. Y yo abriendo el micrófono y yo voy respondiendo. Ya, ¿qué tipo de preguntas puedo hacer al final de la entrevista? Ya, aquí pueden ser variadas, pero no sé, una pregunta puede ser, ¿bajo qué área yo voy a estar, por ejemplo, puesta en el organigrama? ¿Cuáles van a ser mis labores en un día típico si yo ingresara a trabajar acá? ¿Ya? Visualícense ya como en el trabajo. Piensen qué cosas a ustedes les gustaría saber. Porque así, ¿cierto? Como ellos los están evaluando a ustedes, igual de esta manera ustedes pueden evaluar. ¿Ya? Entonces pueden ser temas como de responsabilidades, trabajo del día a día. Una típica pregunta puede ser, si yo entrara a trabajar acá, ¿cómo sería una rutina típica en mi día a día? ¿Ya? Dice, me gustaría saber más tips de búsqueda laboral en salud. Ya, aquí, como, bueno, ustedes pueden ver, nosotros este programa lo hacemos para distintas carreras, entonces no tenemos un enfoque tan, solo quizás esas plataformas que yo les di, que era como para tecnología y todo. Ya, para salud. Tenemos las áreas típicas, ¿cierto? Las bolsas, que ahí las vimos, ¿cierto? Que puede ser Computrabajo, Laborum. Muchas clínicas publican ahí, pero también he visto muchos anuncios de salud en LinkedIn, ¿ya? LinkedIn tiene una bolsa de empleo, entonces ahí pueden ustedes filtrar, por ejemplo, con enfermería. También, si es en el área pública, lo mismo. Busquen los hospitales, vean si tienen ahí, o a veces los mismos hospitales tienen una sección de trabaja con nosotros, ¿ya? Y donde yo, a pesar de que quizás no tengan vacantes abiertas, yo sí puedo precargar como precargar mi currículum en caso de que se abra alguna vacante. Y bueno, y los datos en LinkedIn publicado. Entonces, en el área privada de salud sí se usan plataformas más típicas, por decirlo así, que son Laborum, LinkedIn, bolsas de empleo. En el mundo público es un poco diferente ya, porque generalmente ahí esas no están publicadas en estas bolsas, pero ahí sí puedo, por ejemplo, lo que te comentaba, ir a los hospitales, subir en el trabajo con nosotros, seguir a los hospitales, porque muchas veces también publican las vacantes en sus sitios web o en sus redes sociales. Entonces ahí por ahí buscar un poco, es una mezcla entre lo público y privado si estás buscando en el área de la salud. Espero haber ahí respondido la pregunta. No sé si alguien, estamos con la asistencia bien. No sé, María Teresa, si tú puedes ver ahí si ya han respondido la evaluación. Gracias a ti, Vania. Y en el chat creo que no veo más preguntas. Me parece que no. Y bueno, entonces ya con esto vamos cerrando la charla del día de hoy. Espero que varios de estos tips le hayan servido, que puedan usarlo en este proceso de búsqueda, que yo sé que no es fácil, que pasar por hartos momentos de frustración, pero aprovechen estas instancias que son gratuitas, aprovechen las bolsas de empleo, las semanas de empleabilidad para actualizar a veces estos conocimientos
inscríbanse en el CENSE, inscríbanse en la Bolsa Nacional de Empleo, agenden con los psicólogos laborales, ¿ya? Que ellos les pueda guiar una búsqueda quizás mucho más focalizada en sus perfiles para que este camino sea mucho más activo, ¿cierto? Y que en el fondo no se sientan frustrados en este proceso. Así que si no hay más preguntas, los dejo, que tengan una muy buena tarde y yo les voy a hacer llegar la presentación ya con los enlaces a sus correos junto a sus certificados de participación, ¿ya? Así que muchas gracias y que tengan un excelente día.